Bueno, primero les voy a mostrar el lugar donde voy a hacer el video hoy. Este es un bosque natural, aquí en las afueras de Nueva York. Y yo busco los lugares originales porque lo que uno hace o el mensaje que uno da tiende a que sea todo original. Por eso este lugar es tan particular y tiene un encanto místico, como tienen todos los bosques. Ese gran silencio que es la oportunidad de la inspiración. O sea, que uno se encuentra con los duendes. Y claro, el tema de hoy es un tema atractivo, maravillosamente interesante, y hay que darle marco a los temas, porque el marco es el que acompaña a veces las deficiencias que uno tiene. Y claro, el tema de hoy es un tema hermoso, porque vamos a hablar del aprendizaje de Alberto Fernández que está haciendo en México, y de lo que México le está descubriendo para que el hombre se nutra de nuevos aires, de nuevas visiones. O sea, que salga del encasillado tan oprobioso que es la noticia que envuelve toda nuestra sociedad en la Argentina. Y claro, ahí, al ver este nuevo panorama, una nueva corriente de aire fresco, la renovación de la política por la originalidad y por el empuje de una nueva idea, comandada por un visionario, por un hombre que realmente ha venido a revolucionar el campo de la política del siglo XXI, que es Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, México es como descubrir una pasión desconocida, donde están acumulado un montón de experiencias a través de la historia, porque si hay historia en el continente que realmente célebre, es la de México. Desde la llegada de Hernán Cortés en adelante, quien tuvimos la fortuna de conocer desde la conquista, habiendo leído a Bernal Díaz del Castillo y la conquista de la Nueva España, que lo hice en México durante 3 días sin dormir, hasta todo lo que yo he recorrido México. No digo que me hace un sabio de la costumbre, de la idiosincrasia, sino una persona que curiosamente se impregnó de sabiduría, de esa sabiduría tan profunda, con tantas raíces que tiene en nuestro continente, y que México es una de las muestras cabales. Si hay algo para exponer, yo creo que la cultura de los aztecas, de los totonacas, de todas las culturas de la etnia mexicana, junto a la peruana, junto a la cultura incaica, creo que es lo más sólido y lo más sublime de nuestro continente. Entonces, que un presidente electo de Argentina vaya con su viaje inaugural a brevar en esa fuente de sabiduría, y no vamos a pretender que sea entendido primero, pero nosotros por lo menos vamos a tratar modestamente de poner en contexto, porque en la medida que tengamos la capacidad de poner en contexto lo que ocurre a partir de la llegada de Alberto Fernández para encontrarse en el Palacio Nacional con Andrés Manuel, y ya con eso ya es un hito. Ahora, ¿cuántas cosas tendría que aprender Alberto Fernández? Y no se pueden aprender en una semana, en 3 o 4 días. O sea, México es profundo. México no es así como para conocerlo haciendo un paseo de turista 3 días. No. Pero sí hay una gran enseñanza y una gran sabiduría que sí se puede ver. Y se puede ver porque se está aplicando. O sea, es didáctico lo que está sucediendo en México. O sea, la cuarta transformación es más que un relato, no, es un hecho que se está concretando, porque una cosa fundamental, todo un país
o sea, un 70%, está involucrado en el proceso. O sea, no es un país de indiferentes o de que hay que convencerlos. Ellos tienen necesidades ancestrales insatisfechas que quien venga a proponerle una nueva renovación, pues bienvenido. Por eso está teniendo tanto éxito Manuel López Obrador en el pueblo. Porque el pueblo entiende que solamente a través de una idea gerenciadora nueva, que logre mantener los equilibrios entre los grandes extremos, porque si hay extremos en el mundo, el lugar donde más extremos se pueden manifestar y exhibir es en México. Una extrema pobreza marginada por siglos, no es que es causa de ahora solamente de la política de 30 o 40 años, es ancestral, parte de la conquista. Y la modernidad del siglo XXI frente a la nación más poderosa de la Tierra, que es Estados Unidos. O sea, esa frontera de 3.000 kilómetros que tiene México te plantea todos los problemas habidos y por haber y todas las interrogantes que te puedan ocurrir. Porque ¿cómo haces converger dos extremos y además hacerlo en paz? O sea, México, para llegar a esta situación que tiene hoy, le costó mucha sangre. México, no solamente la Revolución Mexicana fue la que se puede expresar como la primera manifestación del socialismo bien pensado en el mundo. Primero la Revolución Mexicana, después fue la Revolución Rusa. Si no, las referencias de John Reed no serían valederas. O sea, hay que conocer lo que John Reed vio primero, la Revolución Mexicana, y después él, sí saben de quién estoy hablando, ¿no? Del escritor norteamericano, que después cumplió la misión de testimoniar también la Revolución Rusa. Pero bueno, este fenómeno que está sucediendo es lo que a nosotros nos provoca y nos convoca. Y que justamente sea un presidente argentino el menos pensado. Porque ¿quién iba a pensar en la Argentina que Alberto Fernández iba a tener tanta preponderancia en el desafío? Y entonces cuando uno ve todo esto que yo te he planteado frente a una realidad, con un país como el nuestro enajenado el 80%, con un 30% de pobreza, de marginación social, con un empresariado quebrado, con una nación endeudada al infinito donde sus deudas se hablan de 100 años o más, donde no han desaparecido, han pulverizado su moneda, donde todo el país está enajenado. O sea, enajenado en empresa, pero también enajenado por los propios argentinos que se han refugiado en una divisa extranjera, y es una manera de fugar el patrimonio. O sea, en la Argentina nadie te guarda un peso. Y entonces, si nadie guarda un peso porque el peso no existe, se ha visto el pueblo obligado, la población en general, obligada a enajenar su patrimonio, obligada a endeudar y pasar a una divisa extranjera para poder mantener por lo menos algo de sus valores, de sus propiedades, de lo que genera y produce el país. Ahora viene una nueva etapa, o sea, la gran arquitecta de todo este encuentro que se ha producido, que está produciendo y que nadie casi habla, es Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que ha concebido el alumbramiento de Alberto Fernández. Nos ha señalado una persona que en nombre de ella va a hacer la tarea. Ella está, o se va a poner, o va a estar observando, no si me imagino que conduciendo, porque ella en esta actitud de maestría política ha demostrado conducción, habilidades, inteligencia. O sea, el enemigo estaba muy fortalecido en la Argentina. Tenía todos los medios de comunicación a su alcance y toda la justicia a su favor.
O sea, era una tarea titánica que nadie preveía que podía haber ganado, como ganó Cristina, porque la que ganó fue Cristina ahora. Entonces, ahora ya está el hombre ganador. Ahora ya su ungido ha triunfado. El pueblo ha creído en ella y le ha dado un cheque en blanco a Cristina. Y Cristina ahí tiene su hombre, que el primer movimiento que le hace hacer, aún antes de asumir, es ir a brevar en la fuente donde se está produciendo la primera gran transformación del siglo XXI en nuestro continente. Claro, tal vez sería necesario explicar algunas cosas para que no queden colgadas en la imaginación, sino que realmente tengamos referencias concretas. México tiene 120 millones de habitantes, de los cuales 100 millones de habitantes tienen problemas cotidianos. Hay algunos que se me han enojado, pero tienen razón. Hay 30 millones que tienen más o menos un bienestar estabilizado, como en todos nuestros países. Y 100 millones de habitantes tienen problemas cotidianos como los tenemos nosotros, que somos 40 millones, de los cuales 35 tenemos problemas. Entonces no es ningún descubrimiento, pero tiene una cosa importantísima. El mexicano ama su tierra, o sea, no es indiferente. Y si tiene que emigrar por necesidad, porque lo hace cuando va a Estados Unidos, el mexicano envía a su país 33.000 millones de dólares anuales en remesas. Gira a su país. Es uno de los mayores ingresos que tiene como inversión el país, de sus propios habitantes. Ahora preguntamos, ¿cuánto dinero ingresa de los argentinos a las arcas de la nación? ¿Te das cuenta la diferencia para empezar a conversar, para explicar? Claro, entonces preguntarás, bueno, ¿y entonces qué está haciendo Alberto Fernández ahí? Y Alberto Fernández, si tiene la capacidad de oír, o sea, oír y escuchar, y entender, y se va a llevar de México la sabiduría de pensar o de enterarse de que el mayor problema de su país es el mayor problema que ha tenido México por siglos, que es la corrupción. O sea, la cuarta transformación viene a cambiar un régimen de administrar el Estado. O sea, los últimos 36 años, no casi 40 años, han sido centrados en la corrupción del neoliberalismo, que ha sido un país prebendario, o sea, una asociación ilícita que había tomado el Estado para enriquecerse. Fortunas multimillonarias tiene México y un país en la pobreza. Entonces se lleva Alberto Fernández, si es que quiere llevarse el conocimiento de que la corrupción, el combate a la corrupción debe ser uno de sus mayores y prioritarios problemas a resolver. Y eso en la Argentina es difícil. Sanear el Estado. O sea, organizar un proyecto para eliminar todo lo que sea en lo posible, porque lo nuestro es distinto. Nosotros tenemos el país enajenado un 80%, México no es así. Entonces, las empresas extranjeras nosotros no las podemos nacionalizar. Nosotros no podemos meter mano, por ejemplo, en YPF, como él ha metido manos en Pemex y está haciendo una verdadera transformación. Eso no lo podemos hacer nosotros. Él está haciendo en menos de un año 3 obras gigantescas. El aeropuerto que estaban haciendo en el lago de Texcoco, aquel lago donde Hernán Cortés armó aquellas canoas que invadió el dominio de la gran Tenochtitlán, en el lago ese estaban haciendo un aeropuerto que era un centro de corrupción por miles de millones de dólares. Bueno, paró López Obrador esa obra faraónica inservible que iba a ser inservible porque se hunde el lago, se estaba hundiendo, y está haciendo un nuevo aeropuerto en un área militar
para extender el mismo aeropuerto de México. Es una obra extraordinaria. Está haciendo una refinería de Tres Bocas en Tabasco, en el sureste mexicano. Está incrementando la producción petrolera que había venido decayendo en forma vertiginosa. Además tiene la proyección de hacer el tren, lo que le llama el Tren Maya, que es unir el Atlántico con el Pacífico con el Atlántico, o sea, con el Golfo de México, para hacer un canal seco, para transportar una enorme riqueza, que sería más o menos como si habláramos de nacionalizar la hidrovía, o sea, un centro donde se desliza la mayor riqueza del país. En este caso, México está haciendo el Tren Maya, que va, además de fomentar el turismo, y ellos son maestros del turismo, tendrían que hacer una legión de gente que vaya a aprender turismo en México. Bueno, va a desarrollar el turismo ese Tren Maya y va a unir el Pacífico con el Golfo de México. Entonces, grandes obras, grandes desarrollos, grandes inversiones. Además está eliminando las posibilidades para que la juventud tenga un proceso de integración en el quehacer nacional. Por eso que los que ni estudian ni trabajan recibirán un sueldo generalizado a todo el estudiantado, hasta el universitario. Una protección a la vejez, no hay un solo anciano, ninguna persona va a quedar fuera del sistema, va a recibir su pensión. O sea, está integrando capital al consumo para generar riqueza en el consumo y está haciendo grandes obras que van directamente a las comunas, a los centros comunitarios, no por el intermedio de distintas organizaciones fantasma que siempre hay, que se quedan con la mitad de las ayudas. En Argentina eso ya es ancestralmente conocido. Entonces hay una cantidad de cosas que se puede llevar México. La lucha que está enfrentando para combatir el problema del narcotráfico, pero con hechos concretos, no salir como desesperado con acciones militares o policiales, sino generando educación, generando fuentes de trabajo en todas las regiones. O sea, es para aprender de México tantas cosas y para que se entienda de que si uno tiene un proyecto nacional puede integrar, está por ejemplo plantando millones de árboles, generando fuentes de trabajo en lugares increíbles. Incluso le están dando trabajo a centroamericanos que venían a cruzar para ir a Estados Unidos. Le da miles de millones de árboles en millones de hectáreas, o sea, generando trabajo genuino de inmediato. Ya se ha generado casi más de 1 millón de fuentes de trabajo en apenas un año. Nosotros habíamos hablado eso con mucho tiempo. En fin, sería interminable lo que nosotros pudiéramos concebir de que Alberto Fernández se puede llevar como aprendizaje. Y el trato de lo más importante, cómo se negocia con el imperio. De eso debiera aprender la lección más profunda, que es lo que nosotros venimos sosteniendo hace años en este espacio. Negociadores que sepan manejar los negocios con el imperio. Y claro, a nosotros no nos entendía nadie, porque hablábamos tal vez deficientemente y no podíamos explicarlo, pero ahí, si Alberto Fernández pone gente especializada, va a entender lo que Marcelo Ebrard, que es el ministro de Relaciones Exteriores, está dando como un gran ejemplo. Debería ser una escuela para que los argentinos aprendamos a negociar con el país más poderoso de la tierra. Negociar esto, no someterse, no entregarlo todo. En fin, es tanto lo que nosotros pudiéramos aprender de México. Lástima que esta gente que ha llegado quizá no esté la suficientemente capacitada para entender todas las fuentes de riqueza y conocimiento que tiene México y que nos puede aportar a nosotros. Pero lo importante es que se está realizando. Y claro, detrás de todo eso está la figura señera de dos grandes personalidades que yo tuve la fortuna de conocer a uno, hablar con él y el otro ser su amigo. Lázaro Cárdenas en México, yo lo conocí una tarde, estuve charlando un largo rato con él en Morelos. Don Lázaro Cárdenas, un patriarca, el hombre que nacionalizó el petróleo y el hombre que transformó México.
y Perón, que ustedes saben ya mis relaciones con él. Tenemos una fuente enorme de referencias y tenemos unas posibilidades maravillosas de llevar todo ese bagaje de conocimiento y aprendizaje a que sea posible realizar cosas, obras extraordinarias que están pendientes, que nos están reclamando 40 millones de argentinos. No sé en cuánto esto pudiera ser de utilidad. Tal vez mi entusiasmo hace perder un montón de opciones que yo pudiera explicar con mayor, pero es tanto que no se puede explicar en un video de 20 minutos. Yo estoy feliz porque los argentinos, no Alberto Fernández, los argentinos estamos haciendo cosas distintas y en esa forma sí posiblemente encontramos la luz al final del túnel. Ahí sí está la... Esto lo veníamos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Nosotros veníamos hablando de estas cosas, de geopolítica, y no hemos sido suficientemente inteligentes nosotros para que nos escucharan, para que nosotros no hemos sabido quizá explicar. No le vamos a echar la culpa a los demás. Nosotros hemos peregrinado en el desierto en soledad. Pero ahora estamos felices. No vamos a rescatar nosotros nada de lo que se ha perdido, sino que vamos a sumarnos a esto. Y este video es una parte de eso. Hay muchas cosas más que quedan en el tintero, por supuesto. Me quedo corto en todo lo que haya expresado. Gracias, Andrés Manuel, por ser tan amplio y tan generoso con nosotros. Gracias, México, porque ustedes nos están dando una enseñanza que será indefectiblemente uno de los más importantes hitos de nuestros próximos pasos de nuestro gobierno argentino. Ojalá que algún día podamos personalmente disfrutar nuevamente esos tantos recuerdos que guardo en mi corazón de haber caminado tanto ese territorio mexicano amado, donde tengo grandes amores que están ahí latentes. Y uno está conmigo, que es mi compañera, 50 años acompañándome, mi esposa. O sea que con México tenemos una gran relación, mucho más allá de la palabra. Un abrazo para México. Gracias, Alberto, por haber iniciado una transformación y ojalá que la gente que lo acompañe al futuro presidente tenga la capacidad, la inteligencia y la sensibilidad para empezar aplicar lo que lleva de conocimiento en el regreso. Mañana nos volvemos a ver.